Para las familias más tradicionales, es maleducado dar la mano a la gente mientras llevas zapatos, incluso si te encuentras en la calle. Algunos ancianos todavía se quitan los zapatos antes de saludar a alguien. A nivel internacional, es costumbre parir en un hospital, menos en los Países Bajos. El 30% de todos los nacimientos holandeses suceden en casa. Hay una pequeña ciudad en Pakistán donde se produce el 40% de los balones de fútbol de todo el mundo. Palau es uno de los pocos lugares en el mundo donde siguen un sistema matrilineal, en el que el parentesco se traza a través de una línea familiar de la madre. Las mujeres eligen jefes masculinos y tienen el poder de rescindir ese estatus. Se quedan con el dinero y la hermana de la madre se encarga de mantener a sus hijos. En Palestina, la Navidad se celebra 3 veces al año. La primera de ellas el 25 de diciembre, según la tradición occidental, seguida del 6 de enero, según la tradición ortodoxa, y finalmente el 18 de enero, según la tradición armenia. Panamá es el único país del mundo donde la selva tropical está ubicada a 10 minutos de la moderna capital. En Papúa Nueva Guinea hay una tribu donde todavía se usan conchas como moneda, en la sociedad Tolai. Además, es el país con mayor diversidad lingüística del planeta, con aproximadamente 850 idiomas nativos. Paraguay es el país más positivo del mundo según el índice de experiencia positiva, y uno de sus platos típicos es la sopa paraguaya, que no es una sopa, sino que es sólida. Lejos al sur de la capital de Lima están las misteriosas líneas de Nazca, fechadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, son uno de los grandes enigmas de la arqueología, debido a su tamaño, ya que solo son visibles desde arriba. Los geoglifos comprenden figuras humanas, plantas y animales y se cree que tienen un significado astronómico. En Polonia está la única mina de sal en el mundo en funcionamiento desde la Edad Media. Además, la Constitución polaca fue la primera en Europa y la segunda en el mundo. Portugal tiene los récords mundiales de los reinados más largos y más cortos. Alfonso I gobernó durante 73 años seguidos, mientras que el príncipe Luis Felipe gobernó solo durante 20 minutos. Fundada en 1732, la librería Bertrand es la más antigua del mundo. 3 de las 5 bahías bioluminiscentes del mundo están en Puerto Rico. Estos raros ecosistemas son el resultado de organismos microscópicos unicelulares llamados dinoflagelados, que producen un efecto brillo en la oscuridad cuando son estimulados con el movimiento. Además, Puerto Rico es conocido por tener la Navidad más larga del mundo, una temporada que dura 45 días, comenzando en el Día de Acción de Gracias y terminando a mediados de enero. Construido en 1410, el reloj astronómico más antiguo del mundo está en Praga, la capital de República Checa, que es además el país menos religioso del planeta, con solo el 18% de la población adherida a una religión. Además, en Praga puedes darte un baño en un spa de cerveza. En el Museo del Ámbar de Puerto Plata se encuentra la famosa piedra de ámbar con un mosquito prehistórico conservado en el interior. Además, el larimar es una rara variedad de pectolita, encontrada solo en República Dominicana. En un intento por mejorar la limpieza e higiene, Ruanda ha prohibido cosas como llevar sandalias, ir descalzo en público o compartir las pajitas con otras personas. Rumanía tiene oficialmente las cascadas más hermosas del mundo, la cascada Vigar. Además, Rumanía también tiene el cementerio más colorido del mundo. El mayor rango de temperaturas registrados en un sitio es en Verkhoyansk, con un mínimo de menos 68 grados y un máximo de 37 grados. Por otra parte, decenas de gatos viven en el Museo Hermitage, para impedir que las ratas se multipliquen y puedan dañar las obras. En la actualidad, tienen cocinas donde les preparan comidas e incluso un pequeño hospital. Además, en el año 2012, los científicos rusos pudieron regenerar una planta a partir de una semilla encontrada en el permafrost de Siberia que tenía más de 30.000 años. Samoa tiene un tercer género llamado Fa'afafines. La práctica data de antes de la colonización y es bastante progresiva en comparación con el resto del mundo. Los samoanos se dan cuenta de que cada persona es diferente y si un niño muestra un comportamiento afeminado, se le anima a abrazar esas tendencias y es plenamente aceptado por la sociedad. San Marino es la república más antigua del mundo, establecida en el año 301. El jardín botánico más antiguo del hemisferio occidental se encuentra en San Vicente y las Granadinas. En Santa Lucía se encuentra el único volcán en el mundo que puedes atravesarlo. Las relaciones son un poco diferentes en este país. El matrimonio cristiano tradicional está en gran parte reservado a la clase alta y es aceptable que los hombres mantengan varios hogares. La vida corresidencial también es popular y tanto hombres como mujeres tienen múltiples parejas e hijos con diferentes personas a lo largo de sus vidas. Los domingos en Senegal, las aguas del Océano Atlántico se reservan para el baño de las ovejas, y es que este animal es muy apreciado en la nación musulmana y por lo tanto están muy bien cuidadas. Serbia fue una vez el centro del Imperio Romano, donde hubo 18 emperadores nacidos en ese país. El más famoso de ellos fue Constantino I, quien fundó Constantinopla, hoy en día Estambul, y elevó el cristianismo a una religión de nivel estatal. Se rumorea que el pirata francés Olivier Levasseur enterró decenas de millones de dólares de tesoros en Mahé, una de las islas que forman parte de Seychelles. Desde 1950, un padre y su hijo han estado tratando de encontrar este botín, sin éxito alguno.
Según la OMS, la esperanza de vida en Sierra Leona es la más baja del mundo, 49 años. Las claves, un sistema de salud muy precario, mala alimentación y nulo saneamiento. En Singapur te pueden multar por al menos $200 si hay agua en el plato que contiene tus macetas. Y es que este agua atrae a mosquitos, los cuales pueden traer consigo diversas enfermedades. Malula, Yubadin y Bakah son los únicos 3 pueblos en el mundo donde se habla el neoarameo occidental, el idioma que hablaba Jesús. De los 14 millones de camellos en el mundo, más de la mitad residen en Somalia. Además, el primer cajero automático se inauguró en 2014. En los aeropuertos de Sri Lanka se venden electrodomésticos, pero el objetivo no es que se lo lleven los turistas como souvenir. En Sri Lanka, la mayoría de los ingresos del extranjero proviene de los expatriados, especialmente de aquellos que trabajan en Oriente Medio. La mayoría de ellos son de familias muy pobres, así que las neveras y las lavadoras son artículos de lujos para ellos. Con el poco dinero que ganan los locales, los trabajos nunca serían suficientes para pagar estos artículos. Por lo tanto, la única posibilidad de poder comprar estos artículos es cuando regresan de Oriente Medio. Suazilandia se trata del país con mayor número de afectados por VIH en el mundo, per cápita. Sudáfrica es el único país del mundo que tiene 3 capitales simultáneas, y Johannesburgo no es una. Además, es el país que dio a conocer al mundo el mejor instrumento de la historia, la bubucela. En Sudán hay una tradición de matrimonio fantasma. Si un marido muere, su hermano toma su lugar y se casa con la viuda. Además, todos los hijos engendrados son considerados como descendientes del difunto. Sudán del Sur obtuvo su independencia en el año 2011, convirtiéndolo en el país más joven del mundo. Con 267.000 islas, Suecia es el país con más islas del mundo, aunque solo 1.000 de ellas se encuentran habitadas. En Suiza hay una estatua de 500 años de antigüedad que muestra a un hombre comiéndose a unos niños. Surinam es el país más boscoso del mundo, con un 90% del país. Además, este país solo tiene un cine. En Tailandia hay un festival anual que rinde homenaje a sus muchos monos. Durante el festival de buffet de monos, los residentes de Lopburi proveen 4,5 toneladas de frutas, vegetales y dulces a los 3.000 monos que viven alrededor del antiguo templo. Además, el nombre real de Bangkok es el que ves en pantalla, y el significado en español es este. La guerra anglo-zanzibariana fue un conflicto militar que sucedió en 1896 y duró unos 40 minutos, por lo que es considerada la guerra más corta de la historia. Además, en Tanzania hay una especie de cangrejo gigante que alcanza los 4 kilos de peso y que es capaz de levantar hasta casi 30 kilos con sus pinzas. No son agresivos, pero pueden llevarse tranquilamente nuestra mochila si nos despistamos. En Tayikistán se encuentra el mayor glaciar del mundo, fuera de los polos norte o sur. Timor Oriental es el país más cristiano del mundo, con un 99,1% de la población. Alrededor de un tercio de la población de Togo se adhiere a una forma ancestral de creencia, incluyendo el vudú. En Lomé, la capital de Togo, los comerciantes venden talismanes vudú conocidos como fetiches. Los murciélagos prosperan en muchas de las docenas de islas que componen Tonga, porque se consideran sagrados y son propiedad oficial de la monarquía, que además son los únicos que pueden tocarlos. El baile del limbo se originó en la década de 1950 en Trinidad y Tobago. Fue originalmente interpretada en funerales y está destinada a reflejar el ciclo de la vida. En Túnez se registró la temperatura más alta de la historia. Fue en 1931 y fueron 55 grados. En Turkmenistán se encuentra la ciudad con más edificios de mármol blanco del planeta, un total de 543, nada menos que 4,5 millones de metros cuadrados de mármol. Istambul es la única ciudad del planeta que se encuentra en 2 continentes a la vez, Europa y Asia. Además, Turquía controla el 75% de la cosecha mundial de avellanas, con lo que les puedes agradecer la Nutella. En 1998, el gobierno de Tuvalu trató de aprovechar el hecho de que el sufijo .tv es la misma que la abreviación de televisión. En 2010, casi el 10% de su PIB provenían de las regalías de las direcciones de .tv. Además, cada ciertos años negocia una mejora en el alquiler de estos dominios, y con el auge de plataformas como Twitch.tv se espera recaudar mucho más dinero. Además, con solo 2.000 visitantes por año, Tuvalu es el país menos visitado de la Tierra, y eso que no hace falta visado para entrar. En Kiev encontrarás la estación de metro más profunda del mundo, a más de 100 metros de profundidad. Además, el único río submarino del mundo se encuentra en el Mar Negro, el cual corre 350 veces más rápido que el río Támesis y tiene rápidos y cascadas. Uganda se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las bolsas de plástico, en 2007. A los uruguayos parece que les gusta durar mucho en todo. Con casi 6 minutos de duración, su himno es el más largo del mundo. Además, también tienen el carnaval más duradero del mundo, 40 días. Y siguiendo con los récords, hicieron el asado más grande del mundo.
En Uzbekistán tienen varias supersticiones en torno al pan, que se considera sagrado. Entre ellas se incluye no colocar el pan del revés, ya que se considera una grosería, y hay que romper un trozo de pan al salir de casa, para que se conserve al volver. Además, si visitas el país, verás muchas sonrisas doradas, ya que es muy común llevar dientes de oro o una capa dorada que los proteja. También está de moda llevar las cejas al estilo Frida Kahlo, ya que se pintan el entrecejo con unos polvos especiales. Vanuatu es famoso por algo llamado buceo terrestre, que inspiró lo que se conoce como puenting. Los hombres se atan las parras a los tobillos y saltan desde una plataforma de madera en lo alto del suelo. El coraje de estos saltos, según el simbolismo religioso, está directamente relacionado con el éxito de la cosecha de batata del año. El relámpago del Catacumbo es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua. Puede ocurrir hasta 260 veces al año y dura hasta 10 horas por la noche. Además, este fenómeno puede alcanzar las 60 descargas por minuto. El Catacumbo registra la mayor densidad de descargas eléctricas del mundo, con más de 200 por kilómetro cuadrado al año. Vietnam es el país con más motos del mundo. Teniendo en cuenta que todo el mundo sale a la misma hora y regresa a la misma hora, las calles se convierten en un infierno. Además, la pregunta de ¿has comido ya? En su idioma se traduce literalmente como ¿has comido arroz ya? Y se utiliza para cualquier hora del día. Shibam es una ciudad amurallada del siglo XVI que es conocida como la Manhattan del desierto, gracias sobre todo a sus impresionantes rascacielos de ladrillo de barro y su disposición en cuadrícula. Las cataratas Victoria son una frontera natural entre Zambia y Zimbabue. Esta cascada es tan masiva que el sonido del agua cayendo se puede escuchar a 40 kilómetros de distancia y el rocío y la niebla se pueden ver a 50 kilómetros de distancia. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos hechos es el que más te ha sorprendido? Compártelo en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.